Cuando hablamos de la terminación anormal del proceso, significa que el proceso concluye de una manera abrupta, porque su forma normal es la sentencia. Si bien sabemos, la sentencia es la terminación normal de un proceso, como se los venía diciendo anteriormente, por cuanto el juez dirime el conflicto, apreciando sus pruebas y dándole la razón a quien su opinión la tiene. Pero la terminación anormal se genera mediante un auto, que son los siguientes casos que se encuentran estipulados en el artículo 312 y subsiguientes del Código General del Proceso, que son los siguientes: el desistimiento, la transacción y la conciliación, que de ellos vendremos hablando durante el desarrollo del video. Sin embargo, se pueden presentar otras formas de que el proceso concluya normalmente. Primero, el juez se declara aprobada la excepción previa del pleito pendiente a acabar el proceso con un auto. 2. Declara aprobada la cláusula compromisoria o compromiso. 3. Si se pierde el expediente, todo o algún cuaderno, como lo son medidas cautelares, excepciones previas, etc., entonces se debe reconstruir a partir de las copias que se conserven las partes, pero para ello se formula la solicitud de reconstrucción y se fija fecha y hora para la nueva audiencia. Y si las partes no van, se dicta un auto por el cual se declare terminado el proceso. Cuarto, en los procesos divisorios, si el juez expide un auto que no decreta la división y queda en firme, entonces este proceso terminará como acabado. Como lo explicaba anteriormente, una de las formas de la terminación del proceso anormal es el desistimiento. Lo podemos encontrar en el artículo 314 del Código General del Proceso, en donde nos dice que el desistimiento es la manifestación de voluntad expresada por el demandante, por la cual le señala al juez que no quiere seguir adelantando dicho proceso. Es un acto de voluntad, como lo decía, del demandante. No tiene por qué estar justificado, basta en lo escrito, pasar un memorial o el oral, solo tomando el uso de la palabra. Quedándonos en el artículo 314 del Código General del Proceso ya mencionado, la oportunidad para desistir de la demanda de acuerdo al primer inciso del ya mencionado. El desistimiento se puede presentar en cualquier momento del proceso, siempre que no se haya dictado sentencia que haya puesto fin a dicho proceso. Por otro lado, quien puede desistir de la demanda solo le asiste al demandante. Sin embargo, ciertos sujetos procesales, aunque actúen como demandantes, no podrán efectuar dicho desistimiento. El artículo 315 del Código General del Proceso dice que no podrán efectuar desistimiento de las pretensiones de la demanda las siguientes personas: los curadores ad litem, los incapaces y sus representantes, y los apoderados. Los efectos del desistimiento de la demanda, si son totalmente, estos pondrán final al proceso y se constituyen cosa juzgada de acuerdo al artículo 314 del Código General del Proceso, donde lo señala en el inciso segundo. En consecuencia, al operar la cosa juzgada, una vez se desiste de la demanda, no es posible presentarla de nuevo. Lo que sí es posible cuando se retira la demanda. El inciso 6 del artículo 314 del Código General del Proceso señala que el desistimiento de la demanda no impide el trámite de reconvención que puede iniciar el demandado. Por otro lado, el inciso 4 del Código General del Proceso hace una excepción a la cosa juzgada que aplica para las clases de procesos o demandas allí señaladas. El artículo 317 del Código General del Proceso contempla el desistimiento tácito de la demanda, que ocurre básicamente cuando el demandante no cumple con una carga procesal o de un acto suyo, a fin de que el proceso pueda continuar. Es decir, cuando el demandante por negligencia decida no hacer su parte en el proceso para que éste pueda seguir su curso, el juez tendrá por desistida la demanda aplicando los criterios señalados en el artículo 317 del Código General del Proceso ya mencionado. El desistimiento tácito, contrario al desistimiento expreso del cual veníamos hablando anteriormente, no impide que el demandante vuelva a presentar la demanda sobre las mismas pretensiones desistidas, conforme señala el artículo 317 del Código General del Proceso en el literal F del numeral 2. Es decir que se puede demandar nuevamente siempre que no haya ocurrido la prescripción o caducidad.
teniendo en cuenta que los términos de prescripción o caducidad no se afectaron por la demanda desistida. Por otro lado, señala el literal G del mismo numeral que se desiste por segunda vez el derecho pretendido, este se extingue. En el artículo 312 del Código General del Proceso hablamos de la transacción como un contrato extrajudicial donde no interviene el juez, solo las partes que están en el conflicto y deciden resolverlo a través de la renuncia recíproca de derechos de cada uno. Ejemplo, si las partes de común acuerdo le piden al juez la terminación por transacción, el juez solo verifica que esté ajustada a derecho y siendo así, pues declara la terminación. La transacción participa como una doble naturaleza, como contrato y como forma de terminación del proceso, como lo venía diciendo anteriormente. No es la que precave un litigio, sino la que tiene por objeto terminar un proceso. Cuando es así, se tienen en cuenta dichos requisitos. Para que haya transacción, se requiere que las partes se hagan mutuas y recíprocas concesiones, o si no, no tiene la categoría de transacción porque podría ser una renuncia, un allanamiento, un desistimiento o una conciliación. Esto no tiene mayor fundamento porque, por ejemplo, en un declarativo hay incertidumbre y si es incierto, ¿cómo se va a decir que hay recíproca renuncia? Segundo, no es un contrato solemne, por tanto, para que produzca efectos no tiene por qué constar por escrito. Sin embargo, cuando se acude al proceso y se pretende pedir que se decrete la terminación del proceso por la transacción, se requiere o que se aporte el contrato de transacción, que entonces debería elevarse a escrito, o por lo menos se tiene que decir cuáles son los aspectos básicos generales sobre los que recae la transacción para que se apruebe o no. El juez va a aprobar la transacción, pero no porque le parezca bien, sino porque va a verificar los aspectos como el asunto sea susceptible de disposición. Y la tercera, se puede transigir total o parcialmente. Si no es total el proceso, termina frente a una parte y continúa frente al resto. La conciliación es un requisito que se encuentra estipulado en el artículo 621 del Código General del Proceso, donde es una terminación bien sea porque fue el juez quien fungió como conciliador o es extrajudicial, siempre y cuando se ajuste a derecho. Como lo venía diciendo, es un requisito de procedibilidad de la acción y también el desarrollo de la audiencia inicial del artículo 372, donde las partes concilian el proceso y se acaba pero solo si se cumple lo conciliado. Como bien lo decía, es una terminación porque fue el juez quien fungió como conciliador o es extrajudicial siempre y cuando se ajuste a derecho. Los efectos que provee son la cosa juzgada y el mérito ejecutivo, siempre y cuando sea el mismo juez quien venía conociendo el proceso declarativo. Cuando hablamos de la sentencia anticipada, nos vamos al artículo 278 del Código General del Proceso, donde establece que se podrá dictar sentencia anticipada cuando las partes o los apoderados lo soliciten de común acuerdo, bien sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez. Es necesario afirmar que la forma como se encuentra redactada esta disposición podría conllevar a posibles vulneraciones al derecho de defensa y al debido proceso de alguna de las partes. 1. El hecho de que se prescriba que el juez puede sugerir a las partes que soliciten la emisión de una sentencia anticipada. 2. Será necesario que los jueces sean cautelosos a la hora de sugerir a las partes solicitar una sentencia anticipada. 3. Si la solicitud de sentencia anticipada se pide por voluntad propia de las partes, el juez deberá estar preparado en la audiencia o antes de ella, por lo cual deberá tener clara la demanda y la contestación. Inciso número 2. Cuando no hubiere pruebas por practicar, se considera que a lo que se refiere esta causal es que el juez pueda dictar fallo porque existen elementos probatorios suficientes en el expediente, debido a que así aportaron las pruebas documentales necesarias con la demanda y con la contestación, y se allegaron los dictámenes periciales de parte necesarios para resolver la controversia. O cuando los litigios a resolver son asuntos de mero derecho que no necesitan de un periodo probatorio para emitir un pronunciamiento de fondo,
Sin embargo, será necesario que el juez convoque una audiencia para emitir el fallo de manera oral y que en dicha providencia decrete y haga una incorporación de las pruebas allegadas con la demanda y la contestación, para que el fallo pueda estar motivado desde el punto de vista fáctico, e incluso será necesario que en este auto, si las partes solicitaron otros medios de prueba como el testimonio de manera motivada, el juez rechace dichos medios probatorios por inducentes, impertinentes o superfluos para dictar sentencia anticipada. Inciso número 3. Implica que el juez puede dictar fallo anticipado cuando encuentre probada alguna de estas excepciones de mérito. Cualquiera de ellas podrá reconocerse por solicitud de la parte demandada o incluso de oficio, salvo la excepción de prescripción extintiva, que deberá alegarse obligatoriamente en la contestación de la demanda para que pueda declararse probada mediante sentencia anticipada, pues si no se alega por el demandado en esta oportunidad procesal, se entenderá que renunció a ella.